Ella creía que estaba cazando al humano, solo para encontrarlo sentado junto a una hoguera, preparándole la cena. El suelo del bosque de Viridia era un tapiz de decadencia y vida, un cojín húmedo y arcilloso que devoraba el sonido. Durante 3 rotaciones, había sido el terreno de caza de Trexia, y se movía por él no como una visitante, sino como una depredadora alfa regresando a su dominio. Cada ramita rota bajo su bota blindada era un fracaso controlado y calculado. Un paso en falso que solo se permitía cuando estaba a kilómetros de su presa. Ahora, no había lugar para errores. Su cabello magenta, un vibrante corte de color contra el verde y marrón interminables, estaba atado severamente hacia atrás, aunque algunos mechones sueltos aún se aferraban al aire húmedo alrededor de su rostro. Las 2 orejas puntiagudas y cubiertas de piel que se alzaban desde su cuero cabelludo giraban de forma independiente, una inclinada hacia adelante para captar el susurro del viento a través del dosel, la otra hacia atrás, escuchando el recuerdo de su propio paso. Su misión era simple, pero el objetivo no lo era. Capturar al humano. Designación del sujeto, Nikhil, único superviviente de un accidente de transporte hace décadas. El informe del alto mando había sido clínico. La especie humana era una anomalía biológica, obstinada e inexplicablemente resistente. Prosperaban en entornos que deberían haberlos matado, adaptándose a gravedades y atmósferas con una eficiencia biológica brutal. El pueblo de Trexia, los Silari, se enfrentaba a una extinción lenta y estéril. El ecosistema de su propio mundo fallaba y sus cuerpos eran incapaces de lidiar con los venenos sutiles de su hogar moribundo. El humano no era solo un objetivo. Era una cura potencial. Un códice viviente de supervivencia que sus castas científicas estaban desesperadas por descifrar. Esperaban una criatura salvaje, un animal de 2 patas moldeado por el aislamiento y las dificultades. Trexia se había preparado en consecuencia. Sus sentidos, perfeccionados por 1000 cacerías en una docena de mundos, estaban tensos al máximo. Saboreaba el cobre en el aire, el aroma de un depósito mineral cercano. Sentía el sutil cambio en la presión del aire que hablaba de un inminente cambio en el clima. Y durante la última hora, había olido algo más. Humo de leña, débil, intermitente, pero innegable. Su presa era descuidada o confiada. Ninguna de las 2 opciones le sentaba bien. Una criatura salvaje no arriesgaría un fuego que pudiera verse a kilómetros. Se descolgó el rifle de pulsos de la espalda, su peso metálico y frío le resultaba reconfortante en las manos. Sus movimientos se volvieron aún más fluidos, su forma blindada hundiéndose en las sombras de los árboles gigantes de Viridia. Era un fantasma en placas oscuras, el único color era el impactante magenta de su cabello y la penetrante intensidad de sus ojos delineados en carbón. Encontró los marcadores del rastro poco después, una rama rota, un rasguño en una roca que era demasiado uniforme para cualquier fauna local. Eran deliberados, casi burlonamente obvios. Era una trampa. El pensamiento se solidificó en su mente, frío y afilado. El humano estaba tratando de atraerla. Su labio se curvó, revelando las puntas de sus caninos afilados. Que lo intente. Su entrenamiento era superior, su tecnología inigualable. Ella era la cazadora, él era la carne. Esa era la ley fundamental de la galaxia. Evitó el camino obvio, dando un amplio rodeo a través de un matorral de enredaderas espinosas que se enganchaban en su armadura. Los rasguños eran sonidos débiles y quejumbrosos en el silencio casi total. Los ignoró, enfocada completamente en la fuente del humo, que ahora se hacía más fuerte, mezclado con el aroma desconocido pero claramente sabroso de comida asándose. Se arrastró hasta el borde de una escarpa rocosa, hincando una rodilla y mirando a través de las frondas de un helecho enorme. La vista que tenía debajo le robó el aliento y bloqueó cada uno de sus instintos depredadores en un estado de confusión atónita y silenciosa. Él estaba allí, no escondiéndose, no colocando una trampa, no afilando una lanza rudimentaria. Nikhil, el humano, estaba sentado junto a una hoguera crepitante, con la espalda apoyada contra una gran roca. Era exactamente como mostraban las imágenes satelitales granulosas, y sin embargo, no se parecía en nada a ellas. El poder físico puro que emanaba de él fue lo primero que la impactó. Su pecho y brazos, dejados al descubierto por un simple arnés de cuero, eran gruesos, con músculos marcados que se movían con una facilidad fluida mientras revolvía algo en una olla negra suspendida sobre las llamas.
Una barba oscura y robusta enmarcaba una mandíbula fuerte, y su cabello era espeso y rebelde. Era la imagen de un salvaje, un habitante de las tierras vírgenes, un bruto. Sin embargo, su postura era de total relajación. No estaba en guardia, parecía completamente en casa, un hombre en su propio salón, no un animal cazado en un bosque hostil. Era una imposibilidad táctica. Ninguna criatura con sentido de autoconservación se expondría tanto. La mente de Trexia corría a toda velocidad, analizando evaluaciones de amenazas y escenarios de combate. No tenía armas de energía visibles. Su única herramienta era el cuchillo envainado en su cadera. Era vulnerable. Un solo disparo bien colocado de su rifle de pulsos lo incapacitaría al instante. Los parámetros de su misión indicaban que se prefería la captura, pero la terminación era aceptable si el sujeto resultaba demasiado hostil. Pero aquí no había hostilidad. Solo estaba el suave crepitar del fuego, el lento burbujeo del estofado en la olla y la presencia imposiblemente tranquila del hombre. Ella observó, con el dedo descansando en el gatillo, mientras él se llevaba una cuchara de madera a los labios, probaba y luego añadía una pizca de algo de una pequeña bolsa de cuero. Fue un acto de domesticidad tan profunda y casual que se sintió más ajeno a ella que cualquier bestia monstruosa que hubiera cazado jamás. Él levantó la vista, sus ojos, cálidos y profundos, se apartaron del fuego y encontraron los de ella a través de los 20 metros de denso follaje que los separaban. No hubo ningún parpadeo de sorpresa, ninguna tensión en sus músculos. Era la mirada tranquila y paciente de un hombre que había estado esperando. La sangre de Trexia se heló. Él sabía que ella estaba allí, no solo en las cercanías, sino allí, en ese lugar específico. Lo había sabido todo el tiempo. Todo su sigilo, toda su habilidad, no habían valido de nada. «Puedes bajar ahora», dijo él. Su voz era un retumbo bajo, que se transmitía fácilmente en el aire quieto. No era un desafío ni una orden, era una invitación. «La comida está casi lista, imagino que tienes hambre». Trexia permaneció congelada, una estatua de acero negro y magenta. Su mente táctica era un torbellino de contradicciones. Esto era una trampa. Tenía que serlo. Pero sus sentidos gritaban lo contrario. No había firmas de energía ocultas, ni aliados escondidos, ni los temblores sutiles de una emboscada inminente. Solo estaban el hombre, el fuego y la oferta. Toda su vida, toda su cultura, se basaba en una base de dominio lógico y depredador. Identificas la amenaza, acechas a la amenaza, neutralizas a la amenaza. No aceptas sus invitaciones a cenar. Lenta, deliberadamente, se levantó de su posición agazapada, con el rifle de pulsos firme, su cañón apuntando directamente al pecho de él. Salió de las sombras de los helechos, sus botas blindadas crujiendo sobre la grava suelta de la cresta. Los ojos de él nunca dejaron los de ella, y en sus profundidades, no vio miedo, sino un destello de algo que no pudo nombrar. Parecía peligrosamente similar a la diversión. Bajar la pendiente hacia su campamento fue el viaje más largo de la vida de Trexia. Cada paso era una evaluación de riesgos, sus orejas girando para mapear la acústica del pequeño claro, sus ojos escaneando en busca de la más mínima anomalía. El humano, Nikhil, simplemente observaba su aproximación, con sus grandes manos descansando sobre sus rodillas. No hizo ningún movimiento hacia el cuchillo en su cinturón. Su mera presencia física era aún más intimidante de cerca. Ella era alta para ser una Silari, pero él igualaba su altura incluso sentado, sus hombros eran una sólida pared de músculo. El calor del fuego la bañó, una sensación bienvenida contra el metal frío de su armadura. Se detuvo a 5 metros de él, una distancia que le daba tiempo suficiente para reaccionar, plantando sus pies en una postura de combate estable. «Huele bien», observó él, bajando la mirada de nuevo a la olla. Un tubérculo local, un poco soso por sí solo, pero absorbe bien otros sabores. Encontré un parche de hierbas silvestres 1 kilómetro al este de aquí. Estaba haciendo una charla trivial, lo absurdo de la situación fue como un golpe físico. Ella, una operativa de élite armada con armamento avanzado, estaba lista para capturarlo o matarlo, y él estaba discutiendo recetas. «¿Por qué no estás corriendo?», preguntó ella, su voz un gruñido bajo. «¿De qué?», replicó él, mirándola de nuevo. «¿De una invitada a cenar?». «No soy tu invitada»,
gruñó ella, soy tu cazadora. Una sonrisa lenta tocó los labios de él, arrugando las esquinas de sus ojos. Era una expresión desarmantemente cálida que hacía cosas terribles a su compostura profesional. Has sido una sombra en mis talones durante 3 días, Silari, dijo él, su tono aún suave. Si me quisieras muerto o encadenado, has tenido muchas oportunidades. Eres cautelosa, eres metódica. También estás parada en mi campamento en lugar de dispararme desde la cresta. Eso me dice que eres curiosa. La curiosidad debe ser alimentada. Usó un trozo grueso de piel para levantar la olla del fuego, colocándola sobre una piedra plana. De una mochila apoyada contra la roca, sacó 2 cuencos y cucharas de madera, colocando uno en el suelo a medio camino entre ellos. Lo llenó con el espeso estofado humeante antes de llenar el suyo. El aroma era rico y terroso, haciendo que su estómago se contrajera con un hambre que no se había dado cuenta de que era tan aguda. Él señaló el cuenco ofrecido con su cuchara. Era una prueba, un gesto de confianza que ella podía aceptar o rechazar. El rechazo significaba un retorno a la hostilidad. La aceptación. La aceptación era un paso hacia lo desconocido, una violación de todos los protocolos de su misión. Su orgullo luchó con la innegable lógica de sus palabras. Ella tenía curiosidad. Este humano desafiaba cada dato que su gente tenía sobre su especie. Entenderlo era tan crítico como capturarlo. Con una maldición suave en su lengua nativa, bajó su rifle, colgándoselo al hombro, pero manteniendo una mano cerca de la empuñadura. Se movió rígidamente, hundiéndose en una posición de piernas cruzadas frente a él, con el cuenco entre ellos. La distancia seguía siendo táctica, pero el acto de sentarse se sentía como una concesión monumental. Cogió el cuenco, su calidez de madera era un marcado contraste con sus guanteletes fríos. Tomó una cucharada tentativa. El sabor explotó en su lengua, sabroso con un picante a pimienta y una compleja nota herbal. Estaba delicioso. Contra su voluntad, sus hombros perdieron una fracción de su tensión. Entonces, dijo Nikhil después de un momento de observarla comer, ¿qué quiere el alto mando Silari con el descendiente de un colono muerto hace mucho tiempo? Su cabeza se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos. La cuchara se detuvo a medio camino de su boca. Él sabía quién era ella. Sabía para quién trabajaba. Su misión, todo su propósito aquí, no era un secreto para él en absoluto. El suelo, que parecía tan sólido hace un momento, de repente se sintió como si se desmoronara bajo sus pies. El silencio que siguió a su pregunta fue más pesado que el aire húmedo de Viridia. Trexia dejó su cuenco con una mano deliberadamente firme, su mente corriendo para reevaluar cada suposición que había hecho. No solo la había estado esperando a una Silari. Esto no era un encuentro casual. Era una intercepción. ¿Cómo? Finalmente logró decir, con la voz tensa. ¿Crees que sois los únicos con sensores de largo alcance? Respondió Nikhil, con tono paciente, como un maestro explicando un concepto simple. Vuestra nave ha estado en órbita durante una semana estándar. Una nave militar, intentando con mucho esfuerzo parecer un carguero civil. No muy convincente. Sabíamos que enviaríais un explorador a la superficie tarde o temprano. La palabra sabíamos quedó suspendida en el aire entre ellos. Sabíamos, no yo sabía. El único superviviente, el humano salvaje. Todo era una mentira. Vuestra inteligencia es defectuosa, afirmó ella, recuperando la compostura. No mostraría debilidad. No mostraría conmoción. La nave colonia humana Hades fue destruida al entrar. No hubo supervivientes. El Hades fue una ficción, dijo con calma, terminando su estofado y dejando el cuenco a un lado. Un nombre para el registro público. Nuestra nave se llamaba El Hogar y no fue destruida. Aterrizó. Se puso de pie en un movimiento fluido, una silueta grande e imponente contra el cielo que se oscurecía. La mano de Trexia fue inmediatamente a su rifle, su cuerpo tensándose. Él ignoró el gesto, dándole la espalda, un acto de suprema confianza o de total insensatez. Caminó hacia la pared de roca escarpada detrás del campamento, un muro de piedra gris y musgo verde que ella había descartado como irrelevante.
Colocó la palma de su mano plana contra una sección que era indistinguible del resto. Por un momento, no pasó nada. Luego, con un zumbido bajo que vibró a través de las suelas de las botas de ella, apareció una tenue línea de luz en la roca. La línea se expandió, partiendo la piedra mientras dos puertas masivas y perfectamente cortadas se deslizaban silenciosamente hacia adentro, revelando una caverna de tamaño imposible más allá, bañada en una suave luz artificial. La prueba ha terminado, Trexia, dijo Nikhil, girándose para mirarla. La luz del interior de la montaña proyectaba sus rasgos robustos en un relieve nítido. Tu gente está muriendo. Viniste aquí buscando un premio biológico, algo para disecar. Pensasteis que nuestra fuerza estaba en nuestros genes, en nuestra carne. Hizo un gesto hacia el vasto espacio detrás de él. Estabais equivocados. Nuestra fuerza está en nuestro ingenio. Está en nuestra capacidad de tomar algo roto y convertirlo en un hogar. Ella se puso de pie lentamente, sintiendo su rifle de pulsos como un juguete inútil. Su mirada estaba fija en la vista ante ella. No era una cueva. Era una sala de máquinas, maquinaria antigua y masiva, entretejida con bahías hidropónicas brillantes y viviendas talladas en la roca, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Era el corazón reutilizado e integrado de una nave colonia, una sociedad oculta de la galaxia durante 300 años. Su misión, toda su comprensión de los últimos días, era una ficción cuidadosamente construida que él le había permitido creer. No había estado cazando a un hombre. Había estado en una entrevista de trabajo meticulosamente planeada, y ni siquiera lo sabía. La dinámica de poder no solo había cambiado. Se había invertido, con una fuerza que la dejó tambaleándose. Trexia siguió a Nikhil más allá de las colosales puertas de piedra, sus botas blindadas resonando en el suelo de metal pulido de la entrada. El aire interior era más fresco, más limpio, con olor a aire reciclado, cosas creciendo y metal caliente. La escala del lugar era asombrosa. Pasarelas cruzaban un abismo central que se hundía en la oscuridad, mientras secciones enteras del casco original de la nave habían sido soldadas y fusionadas en la roca natural de la montaña. Era una fusión de alta tecnología y geología cruda, un testamento a generaciones de ingeniería implacable y paciente. Personas, docenas de ellas, se movían en los niveles inferiores y superiores, vestidas con el mismo tipo de ropa funcional y duradera que Nikhil. Se detuvieron para mirarla, sus expresiones no eran de miedo, sino de sobria curiosidad. La habían estado esperando. El hogar ha sido nuestro mundo durante 10 generaciones, explicó Nikhil, con voz baja mientras la guiaba por una pasarela suspendida. Cuando nuestros antepasados se estrellaron, los sistemas primarios de la nave quedaron destrozados, pero el núcleo de fusión era estable, y los fabricantes y el soporte vital eran recuperables. No solo sobrevivieron, Trexia. Construyeron. Señaló una vasta caverna a su izquierda, donde hileras de bahías hidropónicas brillantes trepaban por las paredes, llenas de exuberante vegetación verde. La vista le causó dolor. Tanta vitalidad, tanta vida. Su propio mundo se estaba convirtiendo en polvo y ceniza, los Silari muriendo de hambre lentamente mientras sus cultivos fallaban en el suelo envenenado. Procesadores atmosféricos, purificadores de agua, bioforjas, continuó él, con voz resonante de orgullo profundo y silencioso. No conquistamos este mundo, aprendimos a vivir con él, en él, con nosotros. La tecnología simbiótica que tu gente busca no está en mi sangre, está justo aquí. Se detuvo, girándose para enfrentarla. Estaban más cerca ahora de lo que habían estado en la hoguera, la estrechez de la pasarela forzaba una proximidad que era a la vez desconcertante y eléctrica. Ella podía ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la textura de su piel. Olía a humo de leña, sudor y tierra limpia. Era un aroma intensamente masculino y vivo que contrastaba marcadamente con el ambiente estéril de su propia nave. Su mirada se sintió atraída por la fuerte columna de su garganta, la forma en que el arnés de cuero enmarcaba los poderosos músculos de su pecho. Este no era un salvaje. Era un guardián, un líder, producto de un legado que ella apenas podía comprender. ¿Por qué? Preguntó ella, su voz apenas un susurro. ¿Por qué atraerme aquí? ¿Por qué no simplemente permanecer ocultos? Porque nuestros sensores captaron algo más que solo vuestra nave, dijo él, su expresión tornándose seria.
Captaron las señales de socorro ecológico de vuestro sistema natal. Hambruna, plaga, extinción. Nosotros también enfrentamos eso. Elegimos escondernos del caos de la galaxia, no de un pueblo necesitado. Pero teníamos que estar seguros. Teníamos que saber con quién estábamos tratando. Teníamos que ver si eras una conquistadora o algo más. Sus ojos sostuvieron los de ella, y en sus profundidades, ella vio la pregunta que él no estaba formulando. ¿Qué era ella? ¿Una soldado siguiendo ciegamente órdenes para apoderarse de un recurso? ¿O era algo más? El peso de su escrutinio era inmenso, pero por primera vez, no se sentía como la mirada de un objetivo, sino de un igual potencial. Le estaba ofreciendo una elección, una que iba mucho más allá de los parámetros de su misión. Era una elección que podría determinar el destino de toda su especie. Y mientras él estaba allí, su tranquila fuerza siendo un desafío silencioso, ella se dio cuenta con una sacudida de alarma de que su decisión se estaba enredando aterradoramente con el hombre mismo. Una repentina y discordante sirena resonó a través de la caverna, su llamada estridente haciendo eco en el metal y la roca. Luces rojas parpadearon a lo largo de las pasarelas, bañando todo en un brillo carmesí pulsante. La actitud tranquila de Nikhil se desvaneció, reemplazada por una intensidad concentrada. ¿Qué es eso?, exigió Trexia, su mano instintivamente apretando su rifle. Una entrada atmosférica no programada, dijo Nikhil, con voz sombría. Tocó un dispositivo en su muñeca, y un esquema holográfico brilló sobre él. Una nave, firma militar Silari. No está camuflada. Están haciendo una declaración. La sangre de ella se heló. Kaelin. El nombre fue un susurro venenoso en sus labios. Su comandante. Era impaciente, despiadado, y nunca había aprobado un enfoque sutil. Debía haberse cansado de esperar su informe y decidido forzar la situación. Están desplegando tropas terrestres, dijo Nikhil, interpretando los datos que fluían a través de su pantalla de muñeca, aterrizando a 2 kilómetros de nuestra posición. Estarán sobre nosotros en minutos. Tenemos que movernos ahora. No esperó su acuerdo. Agarró su brazo, su agarre firme pero sin lastimar, y la sacó de la pasarela principal hacia una escalera de servicio más pequeña y oscura. La sólida calidez de su mano quemaba a través del delgado material de su traje interior, un contacto sorprendentemente íntimo en medio del caos. Se movía con una velocidad y certeza que desmentían su tamaño, guiándola a través de un laberinto de corredores en los que ella se habría perdido al instante. Los sonidos de su comunidad preparándose para un asedio los seguían, el estruendo de las puertas blindadas, órdenes gritadas, el zumbido de los sistemas defensivos encendiéndose. Emergieron en un conducto de mantenimiento estrecho, poco más que un espacio de acceso lleno de gruesos manojos de cables y tuberías. Estaba oscuro, la única luz provenía del dispositivo de muñeca de Nikhil. Barrerán los corredores principales primero, susurró él, con la voz cerca de su oído. Su aliento era cálido contra la piel de ella. Podemos eludir sus patrullas aquí, pero tenemos que guardar silencio. Apagó la luz, sumergiéndolos en una oscuridad absoluta. El espacio era increíblemente estrecho. Ella estaba presionada contra la pared, y él estaba presionado contra ella. El frente de su cuerpo era un muro sólido de calor contra la espalda de ella. Las placas de su armadura se clavaban en su propia piel. Los confines del conducto forzaban una intimidad que cortaba la respiración. Podía sentir el ritmo constante y lento de la respiración de él, el poderoso latido de su corazón contra sus omóplatos. Uno de los dedos puntiagudos de ella se crispó, rozando la textura áspera de su barba. La sensación envió un escalofrío por su columna vertebral. Los sonidos se filtraban desde el corredor principal más allá de la delgada pared de metal, el ruido pesado y sincronizado de botas blindadas Silari. Los soldados de Kaelin, sus antiguos camaradas. La estaban cazando a ella ahora, tan seguramente como ella había cazado a Nikhil. Ella contuvo el aliento, cada músculo de su cuerpo gritando de tensión. La mano de Nikhil, que había estado en su brazo, se deslizó para descansar en la parte baja de su espalda, una presión silenciosa y estabilizadora. No era un gesto romántico, todavía no. Era una comunicación táctica. Estoy aquí, quédate quieta. Pero en la oscuridad sofocante, con el enemigo a solo unos metros de distancia,
El toque era una marca ardiente de conexión, una alianza silenciosa forjada en el peligro compartido. Su fuerza era un escudo a su alrededor, y en ese momento sintió una profunda y aterradora sensación de seguridad que nunca había conocido. La patrulla pasó. Los pesados pasos se desvanecieron por el pasillo, dejando solo el sonido de su propia respiración en la oscuridad cerrada. Nikhil no se movió de inmediato. Esperó, escuchando, asegurándose de que estuvieran realmente solos. La mente de Trexia era un torbellino. La sólida presencia del hombre detrás de ella era un ancla, pero también una fuente de intensa distracción. Las placas duras de su armadura eran una barrera inútil contra el calor que irradiaba el cuerpo de él. Ella era hiperconsciente de cada punto de contacto. Su pecho contra su espalda, su muslo junto al de ella, el peso estabilizador de su mano. Era una realidad puramente física, despojada de todo contexto excepto la necesidad inmediata y compartida de supervivencia, y estaba poniendo sus nervios en llamas. Establecerán un perímetro, finalmente susurró él. Su voz una vibración baja que viajó directamente a través de la columna de ella. Necesitamos adentrarnos más en las secciones no registradas del sistema inferior, lugares que no están en ningún esquema que pudieran haber descargado. Se movió, su mano dejando la espalda de ella, y la repentina pérdida de contacto fue un frío palpable. Pasó junto a ella en el espacio estrecho, su cuerpo rozando el de ella con una fricción eléctrica. Sígueme, respiró, y no hagas ruido. Ella lo siguió. Se movieron a través de un laberinto de túneles olvidados y pozos de mantenimiento abandonados, el legado de la primera generación de supervivientes que había tallado este lugar en la roca. El aire se volvía más espeso, con sabor a polvo y piedra. Era un viaje silencioso y tenso. Aquí, en las entrañas de la montaña, la farsa de sus roles, cazadora y presa, Silari y humano, se desmoronó en la irrelevancia. Eran dos soldados, aislados y perseguidos. Él era el guía, su conocimiento de este lugar era absoluto. Ella era la centinela, sus sentidos sintonizados con el más mínimo indicio de persecución. Finalmente se detuvieron en una pequeña cámara circular que parecía una unión de energía inactiva. Una sola bombilla desnuda en el techo proyectaba una luz amarilla débil, pintando sus rostros en sombras. Deberíamos estar seguros aquí por un rato, dijo Nikhil, con la voz aún baja. Se apoyó contra la pared curva, pasándose una mano por el cabello oscuro. Por primera vez, ella vio un indicio de cansancio en su expresión. Tu comandante es agresivo, afirmó él. Kaelin cree que la galaxia respeta solo una cosa, la fuerza abrumadora, respondió ella, su propia voz sonando áspera en sus oídos. Se apoyó contra la pared opuesta, la distancia entre ellos sintiéndose a la vez vasta e insignificante. Él ve a vuestra comunidad no como un pueblo con el que negociar, sino como un obstáculo que protege un recurso. ¿Y qué ves tú? Preguntó él, su mirada intensa. La pregunta la golpeó con la fuerza de un golpe físico. ¿Qué veía ella? Veía a un hombre que había enfrentado una amenaza con una ofrenda de comida. Veía a un pueblo que había convertido una catástrofe en un hogar próspero. Veía una fuerza que no se trataba de conquista, sino de creación y resistencia. Y veía, con una claridad que la asustaba, que su lealtad a la ideología brutal de Kaelin se había estado erosionando durante mucho tiempo. Esta era solo la fractura decisiva final. Veo un camino mejor, admitió ella, las palabras sintiéndose pesadas y peligrosas. Una sonrisa lenta y cansada tocó los labios de él. Bien, porque voy a necesitar tu ayuda. Mi gente son constructores, Trexia, no soldados. Podemos defender nuestro hogar, pero no sabemos cómo pelear una guerra. Tú sí. Le estaba pidiendo su confianza, su lealtad. Le estaba pidiendo que traicionara a su gente para salvar a la suya. Y mientras lo miraba allí parado bajo la luz tenue, su forma poderosa irradiando una determinación tranquila, se dio cuenta de que ya la tenía. Las tácticas de Kaelin son predecibles, dijo Trexia, su voz encontrando una nueva autoridad dura. El momento de vulnerabilidad había pasado, reemplazado por el enfoque frío de un estratega. Usará un patrón estándar de búsqueda y limpieza, enfocándose en los niveles de habitación principales. Te subestimará. Nos verá como colonos, no como combatientes. Una suposición que podemos usar, coincidió Nikhil, apartándose de la pared.
El cansancio había desaparecido, reemplazado por una energía peligrosa. Los niveles inferiores son un laberinto. Los respiraderos geotérmicos son inestables. Hay décadas de equipos de construcción y minería abandonados aquí abajo. Una zona de exterminio perfecta, terminó Trexia, su mente ya trazando puntos de estrangulamiento y ubicaciones para emboscadas. Pero no para matar, para incapacitar, para capturar. Si masacramos a sus soldados, le damos la excusa que necesita para arrasar toda esta montaña. Necesitamos neutralizar sus fuerzas y aislarlo. Una mirada de profundo respeto parpadeó en los ojos de Nikhil. Había esperado a un soldado. Había encontrado a un comandante. Durante la siguiente hora, trabajaron. Fue una asociación perfecta y aterradoramente efectiva. Él proporcionaba el conocimiento profundo e intuitivo del entorno. Ella proporcionaba la aplicación táctica despiadada. Él sabía que conductos podían sobrecargarse para liberar ráfagas de vapor desorientadoras. Ella conocía los patrones precisos para crear un movimiento de pinza. Él podía reutilizar un cortador de plasma inactivo en una barrera de energía no letal. Ella podía predecir el camino exacto que tomarían los escuadrones de Kaelin para evitarlo. Se movían a través de la oscuridad, una insurgencia de dos personas. Trexia sintió una emoción que no había experimentado en años. Esta no era la guerra rígida y de manual de los militares Silari. Esto era fluido, creativo y brutalmente eficiente. Observó cómo Nikhil, usando poco más que una herramienta de corte y su propia fuerza bruta, manipulaba una sección del túnel para colapsar, no con fuerza letal, sino simplemente para bloquear la persecución. Se movía con una ferocidad tranquila y concentrada que era absolutamente cautivadora. El proveedor, que había revuelto tranquilamente un estofado junto al fuego, era ahora un protector, convirtiendo su hogar en un arma para defender a su gente. Su primer enfrentamiento fue rápido y silencioso, un escuadrón Silari de 5 miembros moviéndose cautelosamente por un amplio corredor de servicio. Siguiendo las instrucciones susurradas de Trexia, Nikhil activó una liberación de presión de una tubería geotérmica cercana. Una espesa nube de vapor sobrecalentado llenó el corredor, cegando a los soldados y bloqueando sus ópticas térmicas. Antes de que pudieran reaccionar, Trexia estaba entre ellos, un fantasma en movimiento. Usando la culata de su rifle, golpeó grupos nerviosos con precisión quirúrgica. 1, 2, 3 soldados cayeron sin sonido. Nikhil emergió de una alcoba para encargarse de los dos restantes, no con golpes, sino con su tamaño puro, atrapándolos en una red de carga rescatada que dejó caer desde el techo. Terminó en segundos. Desarmaron a los soldados inconscientes, atándolos de forma segura. Mientras Nikhil trabajaba, un mechón de su cabello magenta cayó sobre su rostro. Antes de que ella pudiera apartarlo con su guantelete, él extendió la mano, sus dedos callosos metiendo suavemente el mechón detrás de su oreja puntiaguda. Su toque fue breve, un momento fugaz de suavidad irreal en medio de la violencia. La respiración de ella se cortó. Los ojos de él encontraron los suyos en la luz tenue, y la intensidad que vio allí no tenía nada que ver con la batalla. Era un calor crudo y posesivo que reflejaba el fuego que crecía en lo profundo de su interior. El proveedor y el protector eran también simplemente un hombre, y la forma en que la miraba la hacía sentir, por primera vez, simplemente como una mujer. La neutralización sistemática de sus escuadrones llevó a Kaelin a la furia. Trexia conocía su mente. Lo vería como un insulto, una turba primitiva burlándose de sus soldados de élite. Su orgullo lo obligaría a tomar el asunto en sus propias manos. Hicieron su última resistencia en la cámara de intercambio geotérmico principal, una vasta caverna de múltiples niveles llena de tuberías colosales y el rugido ensordecedor del vapor ventilándose. Era un lugar de caos controlado, la arena perfecta para una confrontación final. Vendrá por el túnel de acceso principal, dijo Trexia, alzando la voz sobre el ruido industrial. Estaban encaramados en una pasarela muy por encima del suelo de la cámara. Traerá a su guardia personal, pero él mismo liderará la carga. Tiene que demostrar su superioridad. Y estaremos esperando, confirmó Nikhil, con la mano descansando sobre una gran rueda de válvula manual. Su plan era simple y peligroso. El de ella era preciso y mortal. Kaelin apareció exactamente como ella había predicho. Flanqueado por dos de sus mejores soldados, entró en la cámara,
su armadura con incrustaciones de plata brillando. Era el epítome de la nobleza militar Silari, arrogante, poderoso y rígido. «Trexia», retumbó su voz, amplificada por su casco. «Termina con esta farsa. Tu sentimentalismo me ha costado suficiente tiempo. Entrega al humano y la tecnología y puede que te permita una muerte honorable». «Tu idea del honor es una enfermedad, Kaelin», respondió ella, con voz clara y firme. Salió a la luz, su rifle apuntando no a él, sino a los soportes del techo sobre la entrada del túnel. Los ojos de Kaelin se fijaron en Nikhil, quien permanecía tranquilamente junto a la rueda de la válvula. «¿Crees que este bruto es tu salvación?» «Es una reliquia, un animal. Su especie construye con barro y sobras. Nosotros construimos imperios». «Vosotros construís jaulas», replicó Nikhil, su voz profunda cortando el estruendo, «y no sois bienvenidos en nuestro hogar». Con un rugido de pura rabia, Kaelin levantó su arma. Esa fue la señal. Trexia disparó, no un rayo letal, sino un perno de alta energía que sobrecalentó los anclajes de roca sobre el túnel. Simultáneamente, Nikhil arrojó todo su peso sobre la rueda de la válvula. Con un chillido gimiente de metal torturado, una tubería masiva debajo de la posición de Kaelin ventiló un torrente de refrigerante presurizado y no tóxico, convirtiendo el suelo en una traicionera capa de hielo. Mientras Kaelin y su guardia luchaban por mantener el equilibrio, los anclajes del techo cedieron y una cascada de roca y escombros selló la entrada, atrapándolos dentro. Kaelin se recuperó primero, sus botas blindadas encontrando agarre. Cargó, disparando su rifle de pulsos salvajemente. Nikhil enfrentó su carga. Fue una colisión brutal y primitiva. El humano, con su fuerza bruta y arnés de cuero, contra el comandante Silari en su armadura potenciada. Trexia proporcionó fuego de cobertura, obligando a los guardias de Kaelin a permanecer a cubierto. Era la pelea de Nikhil. No intentaba superar la armadura, estaba luchando contra el hombre dentro de ella. Usó su entorno, esquivando detrás de las tuberías, usando el terreno a su favor. Atrapó el brazo de Kaelin en un ensamblaje, usando una tubería descartada como palanca para arrancar el rifle de su agarre. Desarmado, Kaelin sacó una hoja de combate. Nikhil la enfrentó con el cuchillo de su cinturón. El acero resonó sobre el acero, una danza salvaje en el corazón de la máquina. Trexia observó, con el corazón martilleando contra sus costillas, como Nikhil, golpeado y magullado, finalmente dominaba a su comandante, estrellándolo contra una pared y sosteniendo el filo de su cuchilla contra la garganta blindada del hombre. La pelea había terminado. El silencio descendió sobre la cámara, roto solo por el siseo del vapor y el sonido irregular de la respiración de Nikhil. Los guardias de Kaelin, al ver a su comandante derrotado, bajaron sus armas. Trexia se movió rápidamente, con el rifle firme mientras los desarmaba y aseguraba sus ataduras. Kaelin se desplomó contra la pared, derrotado y furioso, su rostro arrogante contorsionado en una máscara de humillación. Miró de la expresión resuelta de Trexia a la hoja inquebrantable de Nikhil y finalmente escupió en el suelo. Fue el último acto de un tirano que sabía que había perdido. Nikhil finalmente retrocedió, su pecho subiendo y bajando pesadamente. Tenía un corte profundo en el brazo y un moretón formándose en la mandíbula. Pero sus ojos, cuando encontraron los de Trexia al otro lado de la cámara, ardían con victoria y una emoción cruda e indómita que hizo que a ella se le cortara la respiración. La batalla había terminado. La amenaza estaba neutralizada. Y en la tranquila secuela, un nuevo tipo de tensión comenzó a llenar el espacio, una que había estado hirviendo bajo la superficie desde que ella lo vio por primera vez junto al fuego. Era una tensión nacida del peligro compartido, el respeto mutuo y una atracción que ahora era demasiado poderosa para ignorar. Dejaron a Kaelin y a sus hombres para que los equipos de seguridad humanos los recogieran y regresaron a través de los silenciosos corredores del hogar. No hablaron. No había palabras para lo que había pasado entre ellos. La pelea había despojado lo último de sus pretensiones, dejando solo la verdad fundamental de su conexión. Él había luchado por su hogar, y ella había elegido luchar por él. La llevó no al área de habitación principal, sino de regreso a la superficie, emergiendo por una puerta oculta diferente a una cornisa alta y aislada con vistas al valle. Los soles gemelos de Viridia apenas comenzaban a salir,
pintando el cielo en tonos de oro y violeta. El aire era fresco y limpio. Él se volvió hacia ella, su poderosa figura una silueta oscura contra el amanecer. Levantó suavemente la mano y se tocó el corte en su propia mandíbula. Luego su mirada cayó sobre ella. Levantó una mano, sus movimientos lentos, deliberados, dándole todas las oportunidades para apartarse. Su pulgar calloso rozó su mejilla, justo debajo de su ojo, su toque sorprendentemente suave. «Eres una criatura temible, Trexia de los Silari», murmuró, su voz baja y áspera por la emoción. «Y tú, Niquil de el hogar», respondió ella, su propia voz inestable, «eres mucho más de lo que pareces». Él dio un paso más cerca, cerrando el pequeño espacio que quedaba entre ellos. Su otra mano subió para acunar la parte posterior de su cabeza, sus dedos enredándose en el desorden salvaje de su cabello magenta. Las orejas puntiagudas de ella se aplanaron ligeramente ante el contacto, una reacción puramente instintiva a su proximidad. Él bajó la cabeza y ella inclinó la suya hacia arriba para encontrarlo. Su primer beso no fue suave ni tentativo. Fue una colisión, una confirmación de todo lo que había pasado entre ellos, la caza, la tregua, la batalla, la victoria. Fue feroz, desesperado y posesivo, una aclamación. Los labios de él eran firmes, sabiendo a sudor y triunfo, y al leve sabor terroso del estofado que había preparado para ella hacía una eternidad. Ella rodeó el cuello de él con los brazos, sus guanteletes blindados fríos contra la piel cálida de él, y lo atrajo más cerca, rindiéndose completamente a la abrumadora marea de sensaciones. La guerra por el futuro de su pueblo comenzaría mañana. Pero aquí, en la primera luz de un nuevo día, solo existía esto. Solo existían ellos. Epílogo. 5 años. En la gran y amplia línea de tiempo de la galaxia, era menos que un suspiro. Para Trexia, fue la duración de una existencia entera, un abismo de cambio que separaba a la mujer que había sido de la mujer que era ahora. Estaba de pie en el balcón de su vivienda, tallada en la roca viva de la alta pared de la montaña, y miraba no hacia un desierto indómito, sino hacia un valle transformado. El hogar ya no era un bastión secreto de supervivencia. Era el corazón de un nuevo mundo, renombrado Oakaben por Niquil, un nombre que hablaba de refugio y crecimiento. Abajo, la ciudad no era una cicatriz sobre el paisaje, sino una extensión del mismo. Estructuras elegantes y amplias de metal y compuestos Silari, brillando suavemente a la luz de los soles gemelos, se alzaban entre los antiguos árboles de Viridia, conectadas por pasarelas suspendidas y puentes de luz simbióticos. La ingeniosidad humana, con su enfoque en sistemas robustos y adaptables, se había fusionado con la ingeniería de precisión Silari. El resultado era una ciudad que respiraba con el planeta, su energía extraída de los respiraderos geotérmicos que alguna vez habían sido su campo de batalla, su comida cultivada en vastas granjas en terrazas bañadas por el sol que caían en cascada por la ladera de la montaña. Su armadura era una reliquia, exhibida en el archivo central de la ciudad, un símbolo de un pasado definido por la desesperación. Ahora vestía una túnica simple sin mangas de color índigo profundo, confeccionada con un corte distintivamente Silari, pero tejida con las fibras resistentes y suaves de una planta nativa que la gente de Niquil había cultivado. Su cabello magenta, una vez una mancha de color discordante en un mundo verde hostil, ahora se sentía como parte del paisaje vibrante. Estaba más largo, a menudo llevado en una trenza suelta que caía sobre un hombro. Sus orejas puntiagudas, que ya no se esforzaban constantemente por el sonido de una amenaza, estaban relajadas, sintonizadas con el zumbido familiar de la ciudad y el susurro del viento a través de los altos picos. Lo escuchó antes de verlo, el paso tranquilo y sólido de sus botas en el suelo de piedra detrás de ella. No la sobresaltó. No podía. Una parte de ella siempre estaba consciente de él, un zumbido bajo y constante en el fondo de su conciencia, un sexto sentido que había desarrollado y que era más confiable que cualquier tecnología de rastreo. Él se acercó para pararse junto a ella, su presencia un muro familiar de calidez y fuerza. No había cambiado tanto como ella, al menos no en la superficie. Seguía siendo Niquil, sus hombros igual de anchos, su barba aún espesa, aunque ahora salpicada con el más mínimo indicio de plata en las sienes. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, grabadas por la risa tanto como por la preocupación. Él era el ancla de este nuevo mundo, el presidente del Consejo Conjunto, un título que todavía encontraba vagamente ridículo.
Colocó una mano en la parte baja de la espalda de ella, su pulgar trazando círculos ociosos, un simple gesto de posesión que hablaba de años de amaneceres compartidos y noches tranquilas. El rendimiento de la hidroponía para el sector occidental ha subido un 12%, dijo, su voz un retumbo bajo. Era como comenzaban a menudo, compartiendo pequeñas partes de su día, tejiendo sus responsabilidades dispares en un solo tapiz. Y la embajadora Trexia ha negociado con éxito una nueva ruta comercial para nuestros purificadores atmosféricos con el dominio SETI, respondió ella, una leve sonrisa jugando en sus labios. Se inclinó hacia su toque, descansando la cabeza contra su poderoso hombro. Quedaron muy impresionados con la eficiencia de la matriz de energía Silari, combinada con la durabilidad del medio de filtración humano. Quedaron muy impresionados con la embajadora, corrigió él gentilmente, sus labios rozando el cabello de ella. Podrías venderle arena a un habitante de las dunas, mi amor. Un suave suspiro escapó de ella. No fue tan simple, su negociador jefe era de la vieja guardia. Todavía ve la tecnología Silari como una herramienta de conquista, un remanente de la era de Kaelin. Tuve que pasar 3 rotaciones convenciéndolo de que nuestro propósito ahora es la restauración, no el dominio. Y lo hiciste, dijo Nikhil, su tono inquebrantable. Se lo mostraste. Esa es la forma humana que has perfeccionado. Dejar que los resultados hablen por sí mismos. Podemos hablar de filosofía e ideales todo el día, pero cuando un granjero en su luna exterior puede de repente respirar aire limpio y cultivar una cosecha por primera vez en una generación, la discusión termina. No solo les estás vendiendo tecnología, Trexia, les estás entregando la prueba de que nuestro camino funciona. Ella se giró entonces, rodeando el cuello de él con los brazos. Las manos de él se deslizaron de su espalda a su cintura, sosteniéndola firmemente. Esta era la verdad de sus vidas ahora. No el caos de la batalla, sino el trabajo constante y deliberado de construir un futuro. Kaelin había sido enviado de regreso a Silar en desgracia, un mensaje viviente para el alto mando. Su derrota a manos de una reliquia y una traidora había destrozado los cimientos de los intransigentes militares. Ante la prueba innegable de la tecnología de el hogar y la oferta de una asociación en lugar de una conquista, el viejo régimen se había desmoronado. El nuevo gobierno Silari, liderado por pragmáticos y científicos, había abrazado la alianza con una desesperación que rápidamente evolucionó hacia un respeto genuino. Los primeros envíos de tecnología simbiótica de Oakaben habían detenido la plaga en su mundo en un solo ciclo de crecimiento. Una especie entera había sido rescatada del borde de la extinción. Recuerdo estar parada en una cresta no lejos de aquí, murmuró ella, sus oscuros ojos delineados en carbón buscando los de te estaba observando. Pensé que eras un animal. Mi misión era meterte en una jaula. Yo también recuerdo eso, dijo él, y su expresión se suavizó. Eras la criatura más peligrosa y hermosa que jamás había visto, pura furia y color magenta. Me aterraba que me dispararas antes de que pudiera ofrecerte la cena. Ella se rió, un sonido grave y melódico que aún le resultaba sorprendente a sus propios oídos. Nunca estuviste aterrado. Estabas esperando. Cambiaste toda la naturaleza de la caza con un cuenco de estofado. Es mi instinto de proveedor, dijo, y su sonrisa le arrugó las comisuras de los ojos. Se inclinó hacia ella, y su beso no se pareció en nada a su primera colisión desesperada. Fue profundo y cómplice, una conversación sin palabras, llena de la fácil intimidad que da la larga costumbre. Hablaba de cargas compartidas y bromas privadas, de discusiones y reconciliaciones, de un vínculo forjado en el fuego y templado hasta hacerse inquebrantable. Se apartó ligeramente, bajando la mirada hacia los labios de ella. Hablando de eso, tengo algo para ti. La condujo adentro, con las manos entrelazadas. Su morada no era opulenta, pero era un hogar. Muebles de madera tallados por humanos convivían con elegantes consolas de datos Silari. Tapices tejidos que representaban la historia del hogar colgaban de las paredes de piedra desnuda y antigua. En el centro de la sala principal había una sencilla mesa de madera. Sobre ella descansaban 2 cuencos y una olla negra familiar que hervía a fuego lento sobre un pequeño elemento térmico contenido. El aroma que llenaba la habitación era rico y terroso, un olor que la golpeó con la fuerza de un recuerdo. Era el mismo estofado, la raíz local, las hierbas silvestres de los valles orientales.
Se detuvo, con el aliento atascado en la garganta. Él le retiró la silla. Un gesto de cortesía del viejo mundo que su gente había mantenido de algún modo a través de siglos de aislamiento. Ella se sentó, observando cómo él llenaba su cuenco y luego el suyo. Se sentó frente a ella, tal como lo había hecho en aquella primera hoguera. Pero ahora no había ningún rifle entre ellos, ni tensión contenida, ni miedo. Solo había el cómodo silencio de dos personas que se conocían completamente. Cogió su cuchara, sintiendo la calidez de la madera pulida en su mano, y probó el primer bocado. El sabor fue un conducto directo al pasado, a la mujer que había sido. Agazapada entre los helechos, con toda su visión del mundo a punto de hacerse añicos. «¿Aún preparas esto?», susurró, con un nudo formándosele en la garganta. «Siempre», dijo él con voz suave, «es para recordarnos algo». «Que lo más poderoso del universo no es un arma ni una nave», dijo, sosteniendo su mirada cálida a través de la mesa. «Es una invitación, es la elección de compartir tu fuego con un extraño en lugar de dejar que se congele en la oscuridad». La mirada de ella se desvió más allá de él, hacia el pasillo silencioso que llevaba a las otras habitaciones. ¿Tendrá ella que aprender esa lección, Nikhil? ¿Nuestra Alara tendrá que ser una cazadora también? La pregunta cargaba con el peso de su propio pasado. Él entendió al instante. Él extendió la mano a través de la mesa, pero no tomó la de ella. En su lugar, simplemente descansó la palma abierta sobre la madera, como una ofrenda. No, dijo con una certeza absoluta. Ella no tendrá que ser una cazadora. Será una constructora, como todos los niños de Oakhaven. Tiene tu concentración. Esa forma intensa en la que miras un problema hasta que se resuelve solo por pura intimidación. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. La vio y con su rompecabezas de bloques. La pieza cuadrada no encajaba en el agujero redondo. No lloró ni se rindió. Simplemente se quedó allí sentada, mirándolo durante un minuto entero, con sus orejitas temblando, y entonces cogió el bloque y empezó a limarlo contra el suelo de piedra para redondear los bordes. Tiene tu mente, Trexia, pero tiene nuestro mundo, un mundo donde puede usar ese fuego para crear, no para conquistar. La imagen de su hija, un ser diminuto y decidido con el cabello oscuro y rebelde de él y los ojos agudos e inteligentes de ella, remodelando obstinadamente el mundo a su voluntad, fue tan vívida que provocó una oleada de lágrimas calientes en los ojos de Trexia. Parpadeó para apartarlas. Alara era su legado, no los tratados ni las rutas comerciales ni la reluciente ciudad en el valle, sino una niña pequeña que nunca conocería un mundo moribundo, que vería a un humano y a una Cealari nada más que como mamá y papá. Finalmente extendió la mano a través de la mesa, y él la encontró a mitad de camino, entrelazando sus dedos sobre la madera desgastada. El apretón fue un reconocimiento silencioso de todo lo que él había dicho. Una promesa de proteger el mundo que su hija estaba heredando. Los soles gemelos se estaban poniendo, proyectando largas sombras a través del valle, pero allí dentro, la luz era cálida. Su comida fue una comunión silenciosa, una reafirmación del pacto que había reconstruido dos civilizaciones. Tenían una reunión del Consejo por la mañana y un nuevo sistema estelar que inspeccionar la próxima semana. El trabajo nunca terminaba, pero por ahora, solo existía el sabor de una comida compartida, el calor del fuego y la promesa de otro amanecer juntos. La caza había terminado hacía mucho tiempo, pero el viaje acababa de empezar.